con esta canción nos metemos de lleno en la columna de economía que tenemos habitualmente los días jueves, donde hablamos de economía, donde hablamos de empleo, donde hablamos de inflación, donde aprendemos un montón de cosas también con el licenciado Juan Ignacio García. ¿Cómo estás, Juan? Y muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Flor. Bueno, acá estamos, reencontrándonos después de varios días que no conversábamos. Sí, es cierto, porque la última vez, bueno, la semana pasada yo no hablé y la anterior estaba Eli, así Claro, que sí, hace rato que no hablamos. exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con los debates que se vienen, que se vienen a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional, porque estamos hablando del presupuesto 2017, este presupuesto que comienza a debatirse en las instituciones legislativas y que de alguna manera también marca el rumbo para los próximos meses, ¿no? Y los próximos años. Sí, yo te diría eso, los próximos años. La idea de hoy por ahí era contarte un poco cuáles son los grandes números del presupuesto nacional, que no solamente se refieren al 2017, sino que en algunos datos también te muestran las estimaciones que el gobierno está haciendo para toda su gestión de gobierno, ¿no? Entonces, como que nos permite empezar a analizar un poco hacia dónde vamos. Claro, ¿y hacia dónde vamos? Es la pregunta. Bueno, primero hay que tener claro que en los presupuestos se hacen estimaciones y que esto es lo que el gobierno aspira a conseguir, no necesariamente lo que vaya a ocurrir, ¿no? En general en el presupuesto uno ve situaciones mejores que las que a veces se dan en la realidad. Con eso te diría que el año que viene, para empezar, este año la economía argentina va a caer más o menos un 1,5%. El PBI va a caer más o menos un 1,5%. ¿Y eso, sí, eso es mucho, poco? ¿Cómo estamos con esa cifra? Mira, es una caída significativa, es una de las más importantes que, digamos, de los últimos años, en realidad, desde el 2002 a la fecha, los peores años fueron el año 2014 y este año 2016, y este año es el peor, te diría, de toda la serie. Así que es un mal número, pero si uno lo compara con la situación que está viviendo, por ejemplo, Brasil, realmente estamos en una situación mucho más favorable. Pero bueno, fue realmente un año de ajuste, un año de devaluación, de contención del salario como herramienta para contener la inflación, y eso generó una caída muy importante del consumo. Las inversiones siguen bastante frenadas, acá hay como más discusión de si ya se está reactivando o no, pero en cualquier caso durante 2016 no hubo un impacto significativo de inversiones, con lo cual, bueno, nada, las causas son las que te acabo de mencionar y es la consecuencia esperable. Para los años que se vienen, el pronóstico del gobierno es bastante más favorable. Se está planteando un 3,5% de crecimiento del PBI el año que viene, que en el contexto actual es una mirada optimista de la realidad porque supone un impulso de la inversión productiva muy importante. Bien. Y eso es algo que veníamos discutiendo en otras charlas, que básicamente ahí hay una cuestión de concepción profunda de cuáles son realmente las variables que determinan los niveles de inversión y si efectivamente generar un escenario, entre comillas, de certidumbre económica es suficiente para promover la inversión o hace falta impulsar el mercado interno, por ejemplo, como discusión. Claro. Acá claramente se está apoyando sobre esta nueva modelo económico y lo interesante que supuestamente le resulta a ciertas inversiones productivas, donde el consumo no va a tener un protagonismo significativo, no lo va a tener en este año que viene, se estima un crecimiento realmente muy chico del consumo, ni en los años subsiguientes. Básicamente, el nuevo modelo económico instalado es un modelo que espera traccionar la producción a partir de las inversiones casi que exclusivamente, te diría. O sea que caemos en recesión. Mirá, si la expectativa del gobierno en relación a las inversiones se cumple, no, la economía debería crecer. La estimación del gobierno es que vamos a crecer un 3,5%. La mayoría de las consultoras privadas están esperando que el año que viene haya crecimiento.
que la situación que vivimos no se convierta en una situación similar a la que vive Brasil, digamos, por poner un paralelo con el socio comercial histórico. Sí. Hay una expectativa de crecimiento. Lo que no hay es una coincidencia de todos los análisis respecto de si ese crecimiento va a ser del 3,5 o va a ser menor. Claro. Más que eso, en general no vaticina nadie, pero se espera que haya un crecimiento, se espera que la inversión tenga un rol. Ahora, ¿realmente va a ser tan significativa esa inversión, esa lluvia de dólares que se supone viene del resto del mundo y de las propias empresas locales para invertir de manera productiva? ¿Va a aparecer en esos volúmenes o va a ser algo un poco más tibio, menos significativo? Claro. Ya el gobierno te diría que está dando algunas señales. En el mismo presupuesto se ve que se le está asignando un rol a la obra pública bastante superior a lo que por ahí uno esperaba, y eso podría estar reconociendo que en un año electoral, como va a ser el año que viene, no habiendo una lluvia de inversiones, algo hay que hacer. Claro. Entonces, de alguna manera hay que activar, por lo menos internamente, con la construcción, con la obra. Sí, y eso probablemente va a ser un elemento importante en el 2017, y lo que hay que ver es si se complementa con inversiones privadas productivas significativas como para traccionar ese 3,5%, que no es gran cosa, pero en el contexto actual aparece como lejano. No es gran cosa porque, la verdad, durante 10 años estuvimos creciendo a tasas superiores al 5, al 7, y hemos llegado casi al 10% de crecimiento en algunos años. Claro, pero en este contexto toma otro valor. Exactamente. Otro elemento que me parece interesante para mirar es qué proyección se hace sobre la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Son las exportaciones y las importaciones del país. Sí. ¿No? Acá lo que aparece básicamente es una estimación de una balanza comercial deficitaria para los 3 próximos años de gobierno, al igual que lo fue en este 2016. Acá este año no fue, si bien hubo déficit, no fue muy significativo el déficit, básicamente porque estamos en un momento de recesión económica. Cuando la economía crece es habitual que las importaciones crezcan más rápido que las exportaciones. Eso hubo un periodo excepcional que fue del 2003 mejor dicho, hasta el 2008 más o menos, 2009, donde la Argentina tuvo un desempeño muy bueno, tanto de exportaciones como de importaciones, y pudimos sostener superávit de la balanza comercial durante todo ese periodo, incluso hasta el 2013 más o menos. O sea, una balanza comercial ideal, podríamos decir. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque hubo crecimiento muy importante en el precio de algunos productos que le vendemos al resto del mundo, y porque, sobre todo en los últimos años, porque hubo una política de administración del comercio que contuvo las importaciones. Claro, que es lo que no va a suceder a partir de ahora, me parece. Bueno, pareciera ser, las estimaciones que hace el gobierno es que va a haber un crecimiento de las importaciones, y probablemente tenga que ver con el crecimiento de la economía y con un cambio en la política comercial, o sea, de restricciones al comercio, que probablemente se van a ir cayendo de a poco. Bueno, un ejemplo es lo que se está anunciando con las notebooks para el año que viene, y probablemente siga con otros productos en un sentido similar, permitiéndose cada vez más la importación de bienes del resto del mundo. ¿Y Tierra del Fuego cómo queda posicionada con todo esto? Y esto, bueno, Tierra del Fuego, como todas las provincias que tenemos una base industrial importante orientada al mercado interno, tenemos que enfrentar un escenario realmente complicado, porque competimos en general contra productos asiáticos o brasileros o de otros países mucho más baratos. Así que el escenario que se nos presenta con la apertura comercial es realmente un escenario bastante complicado porque además no somos, la nuestra no es una provincia que tenga sectores competitivos vinculados a los recursos naturales que sean significativos para dar empleo y generar riqueza local. Claro, ya lo hemos hablado en otras... Sí, exactamente. Por ahí hay provincias enteras que sí van a verse beneficiadas, sobre todo por el desempeño del sector agropecuario o por la minería tal vez, y Tierra del Fuego en principio queda en un escenario un poco más desfavorecido, sufriendo o teniendo que
que ahí enfrentar una situación de competencia al resto del mundo que puede tornar un contexto bastante complicado en materia económica. Bien, Juani, en relación a esto que decías del presupuesto 2017 y que veías como que estaba más enfocado a la obra pública, leíamos días anteriores que hay preocupación también desde distintas instituciones como el INTA, el propio CONICET también, en lo que tiene que ver con el presupuesto para áreas científicas, para distintas instituciones. De alguna manera, como el gobierno nacional plantea el presupuesto, es esto que decías vos al principio, ¿no? Nos da la idea a qué áreas le van a dar más bolilla, por así decirlo, Sí. a qué áreas van a tener más fondos para poder seguir creciendo, ¿no? Sí, bueno, ahí eso que decís está buenísimo. Mirando qué pasa con el gasto público, uno también interpreta hacia dónde lleva el gobierno la política económica. Como decía recién, hay una reducción muy significativa en el presupuesto de ciencia y tecnología. No tanto en el CONICET, que tiene como gastos más rígidos. Básicamente tiene gastos rígidos porque tiene una planta de personal permanente a la que le va a seguir pagando el sueldo, pero otros presupuestos como el de la agencia que genera fondos para hacer distintas cuestiones vinculadas más a la vinculación tecnológica y a la aplicación tecnológica, el INTA, como decíamos recién, etcétera. Sí. Parece ser, si el presupuesto que se está proponiendo se aprueba, podrían ver reducido su presupuesto de manera significativa. En ciencia y tecnología hay una reducción nominal de cerca de un 30%, que en términos reales termina siendo una caída a la mitad del presupuesto que ¿no? tenía. Es muchísimo y es, además, bueno, nada, un cambio de tendencia respecto del modelo que se había instalado anteriormente y preocupa muchísimo, no solamente a los sectores directamente involucrados, que son científicos o personas involucradas directamente en organismos de ciencia y tecnología, sino que debería ser una preocupación para todos los que creemos que el modelo de desarrollo de la Argentina tiene que ser un modelo de desarrollo apoyado en la generación de valor a partir del conocimiento propio, claro, y no comprando modelos tecnológicos externos, manufacturando y exportando, o exportando simplemente recursos naturales. Claro, pasamos de lanzar 2 satélites al espacio a estar preocupados por el presupuesto 2017 que reduce a la mitad todo lo que tiene que ver con estas áreas. La verdad que aquí es en la parte económica donde entra la política y deberemos también exigirle a nuestros representantes legislativos que den pelea en este sentido, ¿no? Sí, yo creo que sí, que creo que los sectores que estamos directamente involucrados en esto tenemos que manifestarnos. También esperamos sí que el cuerpo legislativo entienda que estas cuestiones deberían ser a esta altura del partido políticas de Estado y que como el mismo discurso de la coalición gobernante planteó previo a las elecciones, estas ciencia y tecnología debería tener un lugar prioritario, porque sigue estando en el discurso del gobierno. Lo que pasa que en los hechos no se ve si el presupuesto se reduce a la mitad. Claro, no se reflejan los números. ¿Por qué está en el discurso y no están los números? Está en el discurso porque la sociedad argentina quiere escuchar eso. O sea, que merece ser una política de Estado porque hay un consenso generalizado en que es importante invertir en ciencia y tecnología si queremos realmente transformar la matriz productiva y transformar la sociedad. Pero bueno, por alguna razón, no sé si ideológica, de priorización de gastos, etcétera, de creer que por ahí es más importante o que se puede importar la tecnología sin necesidad de desarrollar capacidades locales, digo, por alguna creencia que no se termina de conocer porque no se explicita, sí. Se decide que no es prioritario el gasto en ciencia y tecnología. Bueno, algo para seguir pensando por ahí, alguna estrategia para justamente poder revertir esto. Juani, te agradecemos el contacto y nos reencontramos la semana que viene. Bueno, chao, hasta luego. Un beso grande. Igualmente para vos, hasta luego. Hablábamos con el licenciado Juan Ignacio García en su columna habitual de Economía y Empleo. Él es docente investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y el coordinador de la licenciatura en Economía.